defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo, producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Hoy jueves 14 de marzo del año 2002 traemos otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega por este multimedio de Teleradio Médica, Canal 45 HF, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana de Santo Domingo y también en el área metropolitana de Santiago de los Caballeros, también a través de internet en hz730.com en tiempo real y desde luego a través de Radio HZ, Podcasting Nacional, en sus 730 kilociclos de amplitud modulada, que les llega de lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano en vivo y se retransmite todas las noches de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Pino. Roger. Muy buenos días, Leopoldo. Bueno, pero sin telecable. Otra Porque vez. ahora vamos a decir que la empresa que nos está sirviendo mal, se llama Telecable Nacional. Anoche se fue otra vez el cable sin que haya fallado la energía eléctrica, que es lo que ha estado pasando últimamente. Y trate usted de comunicarse con esa empresa. Trate. Ya le depositamos una carta al gerente del servicio, supuesto servicio de atención al cliente, y vamos a ver qué pasa. Hoy le haremos llegar otra. Cuando yo salí de casa para acá todavía no había llegado el servicio. Y nada de comunicarse uno con ese teléfono. Hoy ni siquiera entraba la grabación esa que le ponen a uno para que uno se canse y pierda la paciencia cuando uno llama en horas no laborables, que es precisamente cuando uno necesita más para su entretenimiento y descanso el cable, y que es la hora que escogen para no dar el servicio. Pero así estamos en este país. Y desde luego que le cobran a uno por adelantado. Yo no sé cómo lo va a catalogar un abogado, ya yo voy a consultar eso. Porque me parece que cuando uno paga y el otro no les responde, ahí hay como una figura que cabe dentro de uno de esos códigos. Queremos decir que vamos a tener la satisfacción personal de traer en la próxima semana a una entrevista al tenor Francisco Casanova. Queremos decir que, y ya lo hemos mencionado en una ocasión anterior, que tenemos un vínculo familiar y afectivo además con Francisco Casanova, que su nombre es Francisco Chaín Casanova. Su nombre artístico es Francisco Casanova, pero él es Francisco Chaín Casanova y es familia nuestra a través de nuestra esposa, un vínculo muy, muy estrecho. Con él queremos conversar de la experiencia de un dominicano que se abre paso fuera del país, porque hay algo que yo voy a poner sobre el tapete y vamos a aprovechar, lo va a acompañar nuestra hija, la psicóloga Vanessa Espaillat de Álvarez, porque yo tengo la percepción, Roger, de que este es un medio que restringe mucho el desarrollo del talento de cada uno de los dominicanos. Y cada vez que un dominicano que tiene talento sale de este medio estrecho y mezquino, destaca inmediatamente en todos los órdenes de la vida. Y yo no sé si estoy equivocado de esta percepción negativa de lo que hemos venido a acabar de construir los dominicanos como nuestro medio de vida, es decir, queriendo decir nuestro ambiente, nuestra república, nuestra sociedad. Pero con esa inversión que hemos vivido en todos los aspectos, por ejemplo en la parte política, dentro de los partidos está lo peor, no está lo mejor, de la propia militancia de cada partido. Es decir, que en lugar de tener un mecanismo que suba de su militancia a lo mejor que tienen reclutado, inscrito en su ideología, si es que la tienen, o en su agrupación, por la razón que sea, es al revés. Lo que sube es lo peor, es un proceso de sedimentación inverso. Exacto, una involución. Entonces lo peor sube, flota.
y entonces lo mejor se va al fondo o sale para afuera. Entonces, con esa situación que se está dando en ese aspecto tan importante de la vida nacional, yo imagino que eso repercute en otros aspectos, ¿no? Sí, absolutamente. Las manifestaciones de la existencia humana, de la sociedad, tan importantes como esas, que son las manifestaciones políticas a través de los partidos, de las agrupaciones políticas, y también en las manifestaciones artísticas, sobre todo en ese género, en el género del arte culto, de como le llaman, la más alta expresión de arte musical, sobre todo de interpretación vocal. Y también en este país, desde siempre, ha habido un prejuicio a aquellas personas que tienen unas condiciones naturales, excepcionales, diferentes siquiera a la generalidad. Eso pasó también con violinistas dominicanos sinfónicos, con grandes músicos dominicanos del género que me acabo de expresar, y también el arte vocal como lo sabemos, Eduardo Brito, que fue, y el poco apoyo que siempre se ha recibido, o ningún apoyo, ningún respaldo, no hay ningún entusiasmo. Algunos atribuían esto a que no existía un organismo que le diera precisamente una atención especial a esas manifestaciones artísticas en los dominicanos, pero no tenía necesidad de ser así, inclusive en la propia tiranía. Yo recuerdo que la tiranía pudo de alguna manera salvar su rostro en esta cuestión, porque le concedió un par de becas a dos intérpretes vocales dominicanos, una de ellas llamada Teresita Montes de Oca, que fue a estudiar a Milán, que fue a estudiar a Roma, y ahí también pasó a Milán. Y así se pueden nombrar algunos que otros, pero aquí ha habido mucho talento perdido, absolutamente. Pero más recientemente, y ya en el ámbito, en el caso de Juan Luis Guerra popular, sí. Juan Luis Guerra se desarrolla como un fenómeno musical precisamente cuando sale. Y lo mismo le pasa a Molina, a José Antonio Molina. José Antonio Molina. Mismo Carlos Piantini, que salió a dirigir. Carlos Piantini sale. Y aquí hay un talento que se llama Jacinto Jim Bernal, que no se proyectó como debió, porque no salió. Y así, para mencionar en el ámbito artístico, porque si vamos al ámbito científico, también hay médicos que se han distinguido fuera de aquí, hay técnicos en otras vertientes, hay ingenieros, en fin. Pero es penoso tener que decir eso. Michael Camilo. Ahí está Michael Camilo, ¿verdad? Que se ha desarrollado porque se fue. Y es una pena tener que decirlo. Y tenemos que hacer conciencia de que estamos así, para ver si podemos poner las cosas en su sitio y hacer que este país pueda albergar a sus nacionales, que no los expulse. Ahora los estamos expulsando por otras razones, porque para darle empleo a los haitianos, entonces mandamos a los dominicanos a que se vayan a trabajar a cualquier otro sitio, a como sea lugar. Pero esa dinámica hacia afuera ha existido casi siempre en el alma de todo aquel que quiere superarse y siente que no lo puede hacer en su país. Y eso realmente es terrible. Y yo creo que ese es uno de los principales retos que tiene la sociedad dominicana para poder llegar a ser de el sitio donde el dominicano puede alcanzar su felicidad y su prosperidad en función del talento que Dios le haya dado, del esfuerzo y el trabajo y la consagración a que él se haya dedicado. De modo que vamos a aprovechar eso para reflexionar sobre eso. Temeridades de Nuria Piera, la osada periodista Nuria Piera. Y valiente. Nuria revelará el nombre de asesino de las hermanas Mirabal, en parte de un reportaje que va a ser sobre las queridas del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Sí, porque esto es resultado de una revelación de una de las queridas, de que Trujillo le confió a esa querida ese secreto tan bien guardado hasta ahora.
Bueno, De modo que... surgirán algunas controversias sobre ese aspecto. No, indudablemente el tema es de por sí espinoso, porque hay que saber lo que es tocar en este vecindario, que ya no es tan chiquito como antes, ¿no? Donde todos nos conocíamos. Pero tocar ese tema neurálgico, porque es verdad que eso va a afectar muchas familias. Pero esa es la verdad. Y es la verdad histórica, no podemos borrarla, ¿no? Y pasamos de nuevo a otro titular, a otro ámbito, otro segmento. La deteriorada seguridad pública. El primer titular de ese segmento se refiere a que juez condena a 15 años una banda de agentes del Ejército Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas. En lo que concierne al Ejército, el término agente que usa el titular está mal usado. Porque son activos, son miembros activos del Ejército. No son agentes, no son policías. Pero bueno, ese es el titular. Pero como sea, que se le corresponde el calificativo, lo que es de preocupar es de que haya miembros de las Fuerzas Armadas y en especial de un organismo especializado, como se llama la Dirección Nacional de Control de Drogas, en lugar de estar haciendo su tarea de ayudar a perseguir y sancionar el delito, estén cometiendo el crimen de usar su investidura para cometer crimen. Y a seguidas, dice el siguiente titular, muertes sacuden varias familias, identifican a profesores. Esa es una cosa, mi hija ya me llamó para decirme ¿Qué es eso? que de esa pareja que apareció muerta y quemada, son 2 catedráticos que habían desaparecido, 2 esposos. Dice aquí, 2 nuevos hechos de sangre conmovieron ayer a la sociedad de Santo Domingo. Un matrimonio de profesores universitarios fue asesinado y sus cadáveres quemados, mientras que un joven asesinó ayer de un balazo a su novia y luego se suicidó en plena vía pública cuando conducía un automóvil. El matrimonio de catedráticos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que se había reportado como desaparecido desde el pasado viernes, fue asesinado y sus cadáveres quemados y abandonados en un cañaveral en Higüey. No es la primera vez que aparece 3 casos de ese, con un ese cadáver mismo, quemado. ese mismo patrón. Y esto es preocupante porque ayer apareció el cadáver de una odontóloga en el río Isabela, en el puente de Jacobo Masluta, muerta a balazos. Entre ellos un balazo en la cabeza. Y eso, que fue como el tiro de gracia. Eso no está pintando bien. Nos parece como que alguien le quiere enturbiar el agua al nuevo jefe de la policía. Están muy tranquilas las aguas. No sé, ojalá equivocarnos. ¿Y de qué manera ese enturbiamiento? Sí, ojalá equivocarnos. Ahora vamos a un aspecto muy álgido. Perdón, lo que quería significar con la llamada de mi hija es que el profesor, que no he dicho los nombres, había sido profesor de ella. Son psicólogos. Y me decía ella que ese señor es una eminencia, uno de los mejores, más calificados psicólogos. Ay, madre, que hemos perdido uno que valía la pena. Y había un rumor, y no voy a hacer eco de él hasta que eso no se afiance. Pero, lo dice aquí, página 6, la situación de esa hazaña, parece que fueron torturados. No indica que es una cosa simple. Es una cosa simple. Dice, los cadáveres carbonizados del profesor Jaime Rijo Campos y su compañera Josefina de Rijo, ambos psicólogos clínicos, están siendo velados en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln. Serán sepultados hoy a las 11 de la mañana en el cementerio Cristo Redentor. Según reveló en reportes de hoy, el señor Manuel Rijo, hermano del fenecido profesor universitario, la policía detuvo e investiga a un hijastro del matrimonio,
quien vivía junto a ellos en el residencial Ciudad Moderna en esta capital. Bueno, que sigan investigando, pero hay que saber de dónde salen estas cosas terribles. A mí me preocupa mucho la incidencia que puede tener en esto toda la violencia que se capta en las películas. Eso es parte. En los videos y todo eso, porque incluso en los propios Estados Unidos Ahí. ha habido situaciones donde el acusado dice, bueno, yo me inspiré en algo que vi en una película, donde le enseñaron cómo hacer alguna diabluda. Así es. Porque salen de todo, esas películas de robos y tal, enseñan muchas técnicas para hacer cosas, ¿no? Y también algunos de los importados, repatriados dominicanos que vienen con algunas prácticas que han asimilado en la sociedad norteamericana y regresan al país y vienen a hacer el ejercicio de la profesión en la sociedad dominicana. Hay que tener ojos muy abiertos con respecto a esto. Muy No, y necesitamos una policía más que, como hemos dicho, la reforma policial tiene que culminar con una policía que sea sumamente eficiente y, si es necesario, drástica frente al delito, pero que sea al mismo tiempo una policía muy respetuosa del ciudadano cuando éste ejerce su derecho de disentir del gobierno de turno y de reclamar su derecho pacíficamente en la forma que lo considere necesario hacer, incluso desfilando por las calles. Eso no es para que ningún gobierno considere que tiene la capacidad legal y constitucional de mandar a agredir ese desfile pacífico de ciudadanos, como pasó con el caso de los médicos que querían desfilar desde su local hasta el Congreso Nacional en la gestión del general Candelier. Y ahora vamos a pasar a la cuestión del debate sobre los bonos soberanos. El señor Luis González Fabra dice que el gobierno dará a quien lo pida informe sobre los bonos. Esto es muy extraño, ¿verdad? Sí. Porque hace rato que estamos esperando que el gobierno le diga al país, mire, estos recursos que nos llegaron vía la suscripción de estos bonos soberanos, los hemos usado así, 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 así. Ahora parece, según dice el señor González Fabra, que eso se preparó para ir al juicio contra el señor Camilo. A él nos vamos a referir más adelante. Pero está equivocado González Fabra, y si no es la decisión de él, pues está equivocado el gobierno, nos perdona. Queremos repetir que el gobierno está en la obligación de dar cuenta absolutamente transparente de todo lo que se haga con los recursos del Estado. Absolutamente de todo. Y nadie se puede sentir mal por eso, ¿eh? Nadie. Entonces eso de que el que quiera que lo pida, que entonces le vamos a decir, aquí está el informe. Bueno, ojalá que algún periodista o varios lo pidan y lo publiquen. Pero es que el arquitecto de boca de ellos mismos surgió un mes aproximadamente antes del mensaje del presidente, el 27 de febrero, que en esa fecha el presidente iba a decir qué fue lo que se hicieron con los bonos. Ellos mismos lo expresaron, el secretario técnico, el mismo Luis González Fabra. Yo lo vi en un programa de televisión. Es así. Ahora, es que además, el informe, ellos decían, está listo. Está listo, y después no, que le falta. Está listo. Pero el presidente es que tiene que autorizar cuando se dé a conocer. Así es. Después cambiaron el chucho y dijeron, no, que el presidente va a dar un informe pormenorizado en su discurso del 27. Bueno, ¿Y ahora? Ahora resulta que no, que ese documento era para conocerse en el juicio. Bueno. Pero hay una contradicción porque González Fabra daba por terminado el expediente, parece. Cuando dice, bueno, como ahora no hay juicio, vamos a poner el documento a disposición de todo el interesado. Pero vamos a ver más adelante, yo creo que debemos pasar a ese punto donde... el presidente dice que lo va a enviar a la Suprema Corte.
Sí. Demanda del gobierno contra Camilo. El presidente Hipólito Mejía dice, lo de Camilo es un problema personal. Camilo, cree Mejía, presiona al sistema judicial. Esos son, ya le hemos dicho en otra oportunidad, presidente, son percepciones totalmente distorsionadas de la realidad. Que yo sepa, el señor Camilo lo que dijo es que se le estaba dando un uso distinto al prescrito. ¿Por qué? Porque desde la misma ley que autorizó la emisión de los bonos, hasta la misma negociación que conllevó la colocación de los bonos, todo eso suponía cumplir con unos requisitos estipulados en los bonos. Estos bonos son para tal cosa. Pero lo más importante es que los usos o las obras a las cuales se fueran a destinar los recursos de los bonos tenían que tener un índice de rentabilidad que asegurara el repago de los bonos y los intereses. Es decir, usted no puede coger estos bonos y decir, vamos a regalarlos para hacer una obra de caridad. Pues no puede, porque para el que invierte su dinero en los bonos, eso no es garantía de que el gobierno va a tener de dónde repagarle a él el préstamo con sus intereses. Entonces, eso es una estipulación tanto de la ley como de la misma negociación. Bueno, tenemos entendido que eso fue lo que dijo Camilo, que el gobierno le estaba dando un uso distinto. ¿Cuál era la respuesta? Y se lo dijimos aquí, pero presidente, aplaste esa crítica con la información, hagan lo que dan mal. Mire, usted está equivocado, aquí está el uso que se le ha dado. Y fíjese que es totalmente ajustado a las estipulaciones. Y ahí se cayó el señor Camilo y cualquier otro que tuviera duda. ¿Pero qué ha hecho el gobierno? El gobierno ha hecho un misterio del asunto. Escurrir ese bulto. Y lo que ha hecho es entonces tomar una acción como quien busca silenciar esa voz. Bueno, ese es el camino equivocado. Le dijimos y le aconsejamos al gobierno, no lleve eso a justicia, porque si usted va a justicia y pierde, el gobierno va a quedar muy mal parado. Y tal y como nosotros apreciamos lo que había solicitado el señor Camilo del gobierno, ahí no había ninguna ofensa a nadie, ¿eh? Había sí un cuestionamiento del comportamiento del gobierno en el uso y destino de esos fondos. Bueno, y pues ese es el derecho constitucional que este ciudadano tiene. A todo el y mire presupuesto. que nosotros no tenemos ninguna simpatía por el partido al cual pertenece el señor Camilo. Y además al señor Camilo le cuestionamos permanentemente mientras estuvo ejerciendo las funciones de director de planificación, porque él se abrogó la de director de presupuesto. Él no dejaba que el director de presupuesto del gobierno de Leonel Fernández diera ninguna explicación sobre la ejecución del presupuesto, porque todo lo decía él, que era el director de planificación. Y es cierto que un presupuesto bien orientado tiene que tener presente las normativas y objetivos de planificación. Por eso no hace al director de planificación director de presupuesto. Y el señor Camilo se pasó los 4 años usurpando las funciones del director de presupuesto. Y nosotros nos pasamos 4 años denunciándoselo aquí por distintos medios. Entonces, ahora tenemos que decir que lo que él está pidiendo es sencillamente una información a la cual tiene derecho cualquier ciudadano. Entonces, creemos que esa apreciación primero del presidente de que es una ofensa personal está totalmente dislocada de la verdad. Hasta donde nosotros estemos enterados, ¿eh? Porque si se ha producido otra cosa, bueno, pues tendremos que pedir excusa. Pero lo que ha salido a la prensa, nosotros no hemos visto nada de ese tipo de vamos a decir, de falta, ¿verdad?, a la dignidad presidencial. En lo absoluto. Y por el otro lado, entonces, Camilo se queja de que en la forma en que el presidente se está expresando, está presionando al aparato judicial. Correcto. Y eso realmente